Y listo. Hola a todas y todos. Estamos transmitiendo como otras veces desde la librería El Astillero y me da mucho gusto presentarles este quinto podcast o episodio número 5 de Ya cinco. Palabra Caidista. Y Armando suele decirme que siempre elijo, otras veces he elegido temas como de fin del mundo y apocalípticos. Sí, estamos muy distópicos, apocalípticos, o sea, puras cosas tristes, básicamente. No son tristes, son interesantes y un poco intensas, pero... Okay. Y esta vez sí y no, porque podemos decir que este tema del que vamos a hablar no es apocalíptico, no es de fin del mundo, aunque quienes son aficionados a este tema viven ciertos momentos o muchos momentos como si fuera el fin del mundo. Y estamos hablando de fútbol y pienso eso como en estas finales intensas y emocionantes donde sí se vive como un pequeño apocalipsis. Hoy nos acompaña Aldo Valdés, con quien vamos a estar platicando. Hola, Aldo. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, ya Armando. Que igual sigue siendo un tema intenso, ¿no? De todos modos es un tema tal vez no es tan apocalíptico como los anteriores, pero sigue siendo un tema muy intenso. ¿O no? Es intenso, claro, como la vida misma. Es que el fútbol yo creo que es una actividad obviamente deportiva, pero también por ahí puedes tocar y analizar muchas cuestiones sociales, políticas, económicas. Sí, donde se atraviesan demasiados otros temas importantes. Estoy de acuerdo. Y antes de comenzar de lleno, no olviden seguirnos en todas partes, dejarnos sus comentarios sobre el tema, sobre lo que quieren ver. Y ya, síganos y recomiéndenos. Recomiéndenos con tus amigos. Para quienes puedan seguir pero no en audio, sino en video, tenemos playeras de fútbol. Y entonces, hoy venimos de gala. Aldo está con la playera del Santos, yo con Croacia. Yo vengo de Grecia. ¿Qué tal, Sí, estamos muy contentos de haber hecho eso también. ¿Te sientes croata? Porque podemos, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí. Hoy yo me siento croata. Es mi cara de completa croata que tengo hoy. Y bueno, de fútbol se podría hablar desde muchos ángulos, desde así demasiados puntos históricos o simplemente como afición. Y esta vez, bueno, lo vamos como hacemos en este podcast, más bien, pues vamos a irlo relacionando con qué lecturas hay sobre fútbol. Y además de qué son o de qué tratan o quién las escribe o qué intenciones tienen. Y bueno, también es un tema bien amplio, pero para eso Aldo nos ha dado algunas recomendaciones previas de las que vamos a platicar. Y vamos a empezar con un librito que es una referencia local, o sea, de un autor local, que es Jaime Muñoz Vargas. El libro es Polvo Somos. Tiene un nombre más largo, así como 30 relatos futboleros. Ese es el apellido, sí, tal cual, 30 relatos futbolísticos. Futbolísticos, sí. Perdón. Y es un libro que se editó en 2014, no de manera local, sí fue por una editorial Arte Letra, desde la colección de Colofón Axial. Y bueno, a muy grandes rasgos habla de fútbol llanero, sí. Pero ¿de qué más trata? Cuéntanos. Pues es una recopilación de textos que escribió Jaime Muñoz Vargas sobre fútbol. En el marco de 2 mundiales, si no me equivoco, 2006 y 2010. Y en algún punto Jaime Muñoz cuenta que se dio cuenta de que ya tenía suficiente material como para hacer una publicación en forma, ¿no? Yo creo que hay varias cosas valiosas de Polvo Somos. Una es que, volviendo al autor, a Jaime Muñoz Vargas, es un autor negro que trata al fútbol dentro de la literatura como poca gente lo hace realmente. Sí hay literatura de fútbol en todo el mundo y también en América Latina,
pero a escala local se batallaría para encontrar referentes, ¿no? Que vayan más allá del periodismo. Claro, claro. Y Jaime Muñoz creo que en este compendio sí logra, con ese humor ácido que lo caracteriza, pues poner al fútbol en el centro del debate y como decíamos ahorita, después del fútbol visualizar qué más hay, qué hay detrás de la cancha, detrás de las personas que lo practican. Creo que Polvo Somos, y ahorita abrimos el debate, ayuda a que nos demos cuenta de que a escala local el fútbol no es nada más algo que se practica los fines de semana en una cancha con polvo, sino que es una actividad en la que se ven reflejadas muchas cuestiones de la idiosincrasia local, ¿sí? Y eso pasa en La Laguna y pasa en casi todas las regiones donde se practica el fútbol. No, yo creo que es un elemento identitario importante, aunque a quienes no les gusta el fútbol a lo mejor no estarán de acuerdo, pero por todos los otros cientos de personas que sí vemos los juegos, aunque yo soy una villamelón. Sí. Que se vale, siento yo que es parte como del ritual, o sea, sí. no todos podemos ser fan intenso. O sea, se vale ser villamelón de vez en cuando y unirse un poquito a la comunidad. Y todas las personas somos villamelones en algunos temas, ¿no? No se puede ser todólogo. Tienes razón. Es pues verlo desde otra perspectiva, por supuesto. Todos somos villamelones. Una playera que diga, todos somos villamelones. Pero volviendo a este libro, bueno, no solo a Polvo Somos, sino a lo que ha escrito Jaime Muñoz sobre fútbol. Quiero contarles que hay un libro anterior a este que escribió en 1999, que es sobre la historia del equipo Santos Laguna, sobre sus primeros 17 años, y que como anécdota, yo estaba muy chica, trabajaba en una librería y ahí fue el único lugar en el que se vendió, fue un tiraje corto, pero en los años que estuve trabajando en esa librería no hubo otro libro, ni siquiera en temporadas de textos escolares donde se hacía la fila, en el que fuera más gente a preguntar, pero así hasta los coches se detenían y pitaban y decían así de que aquí está el libro del Santos y ya, entonces buscaban estacionamiento, se bajaban y voló, así fue un gran éxito, aunque pues de una edición limitada y no volvió a salir más. Nunca más. Se llamaba La Ruta de los Guerreros, Vida, Pasión y Suerte del Santos Laguna. Oye, y el Santos ya es joven. Es un equipo joven, claro. Pero en aquel entonces pues era un niño. Era adolescente. Un adolescente. Una adolescencia de 17 años. Pues, y ya había sido campeón una vez, ¿no? Ya habíamos sido campeones en el 96. Pero es que es justo lo que decíamos hace un ratito. El fútbol es un fenómeno social, de masas. Claro. Y creo que ese tema, podemos agregar algo sobre Polvo Somos, pero el fenómeno de masas, con todo lo que implica, nos conecta bien con otro libro que queremos comentar, que es el de Dios es Redondo, de Juan Villoro. Sí, que de hecho Jaime en una entrevista comentaba sobre los autores, por ejemplo, que en México escriben sobre fútbol, y aunque Villoro no es el único, sí es el que ha sido como uno de sus temas permanentes y que le ha dado consecutivos, ¿no? O sea, que tiene varios libros y que es como nuestro gran autor de fútbol. Sí. Porque a diferencia de, bueno, de otros países en donde sí hay una cultura más intensa o más extensa también, como Argentina u otros, claro. Donde hay muchos autores o los mismos narradores, tienen muchos cuentos sobre fútbol. Sí, de acuerdo. O sea, Villoro es como el exponente en este tema, en México. El referente. Sí, si a usted le gusta el fútbol y los libros, en México, él es el bueno. Sí, sí es. Hay más, es cierto, lo que decía Ruth. O sea, la literatura que trata sobre fútbol en México no se limita a Juan Villoro, pero Juan Villoro durante mucho tiempo ha publicado libros además bien interesantes, en los que analiza desde esta perspectiva más sociológica, filosófica, y también con su propio toqueciño, ¿no? de autor, al fútbol. Sí, y es cierto lo que decía Ruth, o sea,
es difícil competirle del tú a tú, así como en el fútbol, también en la literatura, y en la literatura sobre fútbol. A Argentina, a Uruguay, a Chile mismo, sí, claro. ¿no? Pero quizá Villoro sería como ese jugador que sí logra salir del país y jugarles del tú a tú. Dirías tú el Hugo Sánchez. Pues de sí, la literatura no sé si a él le gusta esa analogía, pero la podemos construir a huevo, sí. Sí, y además está, o sea, desde la literatura está cuando eres un escritor de otro tipo de libros, pero eres también muy aficionado al fútbol y es uno de los temas que también te gustan muchísimo e investigas y sigues. Y luego están otro tipo de libros que son biografías de jugadores, trayectorias, ¿no? De quien es jugador y luego se hace entrenador, o crónicas, como ahorita recuentos históricos. Hay hasta poesía, ¿eh? Ah, sí, de hecho, no me acuerdo cómo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el libro que una vez tuvimos, que una vez... Bueno, ahorita me acuerdo, pero... Pero este de Dios es redondo, porque tiene varios sobre fútbol, Aldo, Armando, ¿de qué trata o qué le podemos decir a la gente? Pues yo creo que tiene también su dosis poética, pero me gusta que Villoro casi siempre, y en este libro no es la excepción, tiene una dualidad interesante para los lectores y las lectoras. Y es que, por un lado, creo que juega mucho con lo local y lo global, y eso a lo mejor es un reflejo de él mismo, ¿no? Le va al Necaxa y le va al Barça, ¿no? Y habla de ambos porque los conoce bien, porque pues, es un hincha, es un fanático del fútbol. Otra dualidad sería esa. Otra dualidad sería esa, el poder ser un hincha loco que te mueres por tu equipo, pero al mismo tiempo poder tomar esa distancia como autor o analista, ¿no? Claro. Y desde esa perspectiva pues, más intelectual, teorizar acerca del juego. Y más imparcial también. Sí. O sea, alejarte un poquito de tu fanatismo, de tu preferencia, pues sí. Eso parecería difícil, ¿no? Ha de ser muy difícil. Como un seguidor fiel. Pero por otro lado, creo que la literatura nos permite eso. Guardar esa distancia que dices. Claro, y es que siento yo que como que en el colectivo creemos que normalmente como el deportista y el literato o el intelectual como que están peleados. Y siento que la literatura de fútbol nos permite ver que no es así. Claro. O sea, alguien intelectual puede ser un hincha y un hincha puede ser intelectual. Y estas dos cosas tampoco tienen que estar separadas, también se pueden unir. O sea, claro, puedes ponerte intelectual con tu fanatismo. Eso está más puedes locochón. Ponerte intelectualmente borracho en un partido y claro, gritar. Por supuesto, claro que sí. Y todo después se vale. Escribir bien bonito en un libro. Ya crudo. Sí, ya. Sí. Y es que el fútbol, yo creo que te permite eso, porque es muy democrático, porque pues es un fenómeno masivo. Claro. No, y además creo que creo que es este libro en donde él precisamente habla del fenómeno del fútbol casi como religión. O no claro. Casi como, sino como religión que cumple así como rito que analizarían los antropólogos. Así, cada uno de los puntos de lo que es una religión para alguien, ¿no? Una creencia así tan fuerte. Y sí, no me equivoco, así es. Eso también es bien importante. En Dios es redondo, de hecho, desde el título. Claro, ¿no? Desde ahí empieza. Y es que, bien dice Ruth, hay rituales, ¿no? Como en cualquier religión. Hay ídolos, como cualquier religión. Hay fanatismo. Hay templos. Aparte se llora, se canta, claro. Eres el más amigo de los desconocidos que te tocan a un lado. Se conoce, se desconoce, de tocas todo. el tambor. Y es un acto de fe, ¿no? Fuego. También. Personalmente, así me voy a poner como muy confianzudo, pero yo me asumo como ateo. Y sin embargo, gracias al fútbol, sé que estoy practicando mi vida espiritual, por así decirlo, claro. ¿no? Un tipo de fe. Porque sí. Al final lo es. O sea, tú no escoges un equipo con la cabeza. Para nada. O sea, tú no dices, le voy a ir a este porque este es el mejor, el que trae el mejor plantel. No. Que puedes saber que existe este equipo, que tiene el mejor plantel, pero tu corazón, tu fe te dice otra cosa. Entonces, a lo mejor me estoy dando cuenta que no soy ateo, que soy agnóstico, güey. No, pero además yo creo,
bueno, creo que todo el que se asume ateo, de todos modos ha sustituido esa creencia en otro tema así de interés. En otro ídolo. En otro ídolo, sea la ciencia. Así sea el negar a la existencia de Dios, ¿no? O sea, entonces eso luego se convierte. Es que Dios es redondo. Y tiene toda la razón. Esta vista que, pues sí, siento esta comparación de la religión con el fútbol ya como un tema más filosófico de parte de Villoro. O sea, ya es como filosofar sobre fútbol. Claro, eso es bonito. Hay que recordar, esto tiene que ver con su biografía, que él es hijo de Luis Villoro, ¿sí? Filósofo catalán, mexicano, muy importante. Entonces creo que trae esa vena familiar. Y la forma en la que integra esto con los relatos futboleros, pues cuaja muy bien. Es una forma, perdón por redundar, pero muy redonda, ¿no? De que toque bien, ¿sí? En sus textos. Bueno, y además con una gran habilidad con las palabras, ¿no? Sí. Y como orador y escribiendo. Pero fíjate, aquí hay algo, porque digo, ahorita estamos hablando muy bien de Villoro y está bien como autor. Y estamos hablando del fútbol desde fuera, con una perspectiva así chistosona. Pero el fútbol también desnuda, y en el libro de Dios es redondo, eso se nota muy claro, también desnuda injusticias que suceden tanto en el mundo del fútbol como fuera, pero que se relacionan con la industria, porque al final también es una industria. No hay que olvidar que es un negocio. Claro. Por supuesto. E incluso como las religiones. Como ¿sí? Rito religioso, como también hay momentos en donde se sale de control, claro, y se puede convertir en mucha violencia, y donde tu peor enemigo es el equipo contrincante, ¿no? De hecho, o sea, las dos, y eso ahorita que decíamos que hacíamos comparaciones rápidas entre la religión y el fútbol, se me está ocurriendo que las dos tienen un ente organizador oscuro, ¿no? O sea, la FIFA y el Vaticano. Claro, por supuesto. Sí. Y la FIFA... Que en mucho realidad, poder también. que es difícil saber cómo funciona, pero sabes que está ahí y ellos dicen cómo se va a jugar. Sí, dije el Vaticano porque es la referencia como católica más cercana a nuestra cultura, pero seguramente cualquier religión tiene ese grupo, ese coto de poder, ¿no? Que la administra. Y justo eso también trata con el siguiente tema, tiene que ver con el siguiente tema, que es un libro que además es una delicia, es un libro viejo, del 94, se llama Fútbol contra el enemigo, es de Simon Cooper, un autor británico, realmente aunque nacido en Uganda. Tiene también un subtítulo que es Un fascinante viaje alrededor del mundo en busca de los vínculos secretos entre el fútbol, el poder y la cultura. Y se empieza a poner oscuro. Sí, pero es bien interesante. O sea, Simon Cooper... es ya un libro que, hablando de los ángulos desde donde se puede hablar de fútbol, pues ya también va a tratar otra capa, y va a hablar de la parte que quizá a los aficionados no les gusta tanto, ¿no? Claro. Pero que hay que reconocer. Hay que reconocerla. Sobre todo si te gusta mucho el fútbol o cualquier actividad. Yo creo que lo que mejor le puede hacer a esa actividad es que seas crítico, ¿no? Y que veas cómo se puede mejorar el entorno. Sin verme tan idealista, pero en el fútbol, pues hay también muchas cochinadas. Claro. En el terreno de juego y fuera del terreno de juego, ¿no? Y yo creo que estos fanáticos en general de lo que sea, y en particular del fútbol, los verdaderos fanáticos son los que cruzan esa línea y comienzan a ver con ojos más críticos, más imparciales, ver más allá de lo que sucede en la cancha. Al menos las personas que yo conozco que son muy apasionadas del fútbol, o sea, no se cegan ante esta realidad. Claro. Oye, pero dinos chismes que haya dicho Simon Cooper en su libro. Tiene varios. Es un caramelo el libro, porque además lo escribió él siendo muy joven y viajando por diferentes partes del mundo, mochileando, tal cual. Y entonces justo él está escribiendo este libro en la frontera entre la Guerra Fría y la caída del muro. Y entonces en Fútbol contra el enemigo, él va a hablar, obviamente, de la Guerra Fría, del fenómeno de los hooligans en el Reino Unido, que fue un pedote, o sea, político, que a Margaret Thatcher le costó erradicar.
Le pesó. Claro. Ahí también, en cada relato de Simon Cooper puedes ver todas esas aristas en el mundo del fútbol. Habla del apartheid en Sudáfrica, habla de, incluso ya tempranos 90s, un tema que en aquel entonces no era tan atractivo, pero habla del yihadismo. Y de la relación entre esos fanatismos y el fútbol. Entonces es un libro más rústico porque no está escrito así, no es muy posmoderno, no había medios digitales, claro. Y sin embargo ya va prediciendo muchas cuestiones sociales alrededor del mundo del fútbol que se siguen presentando o que nos dan para un análisis histórico bien interesante. Oye, pero además, o sea, hay problemas sociales, históricos, económicos, políticos bien fuertes que están ahí y que luego no hay modo de canalizarlos. O sea, aunque tengas mucho enojo o tristeza o los vivas diariamente y los sufras diariamente, pero también está el fútbol como una de las posibilidades en donde precisamente cuando se sale de control, claro. Pues es porque toda esa furia que traes por otros temas la canalizas ahí, ¿no? Claro. Sí, o termina siendo una válvula de escape. Es un lugar perfecto para la catarsis. Y yo creo que eso, en lo bueno y en lo malo, ¿no? En cualquier extremo, sin ponerme moralista, pero esa catarsis es muy atractiva, es la que te hace ser un fanático. Y estar, como se dice en el mundo futbolero, en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, ¿no? Pues porque eso es a lo que aspiras. Y al final es bonito porque es como darle la vuelta al argumento enredado, porque nos lleva a lo más básico del ser humano. Sí, ¿no? A esa experiencia religiosa de precisamente después de cantar, beber, gritar, enojarte, gritar, llorar, pues hay una descarga y te sientes bien. Sí. Digo, si no te pasas de cervezas, te sientes bien, te sientes liberado, o sea, algo sucedió así casi espiritualmente en donde, y por eso también quieres repetirlo, ¿no? Por eso también te haces devoto de tu equipo. Eso ya sonó muy anecdótico, ¿eh? O sea, sí, ya sonó como que te estás proyectando mucho. Sí. Oye, pero ¿qué más dice este autor? Simon Cooper, pues nos va a contar varias cuestiones históricas alrededor del balón, no nada más en Europa, también en América Latina. Y yo creo que el hecho de que hablemos de Simon Cooper nos da dos posibilidades. Una, desempolvar un poquito al autor, porque al ser un libro noventero, pues a lo mejor hay mucha gente que ha dado a él, pero lo recomiendo ampliamente. Y la otra es, nuevamente, haciendo analogía al balón, como redondear la línea que empezamos hoy en el podcast. Empezamos hablando de un autor local, de Jaime Muñoz Vargas. Seguimos con un autor pues de las letras nacionales, importante, y también en Iberoamérica, como es Juan Villoro. Y luego culminamos con esta reflexión muy global, ¿no? Y al final el fútbol está presente en todos lados, tanto en ese partido llanero que nos narra Jaime Muñoz, como en el Estadio Azteca, como en seguramente algún partido que se jugó en una cancha en Berlín en el 89, ¿no? Y en el ejido de aquí de Torreón en su canchita llanera. Y todos esos lugares comparten el balón, que eso está bonito, pero también todos esos lugares tienen una historia muy particular. Y mientras el balón rueda, creo que es una postal magnífica el poder apreciar al fútbol y todo lo que engloba. Sí. Pues además este libro de Simon Cooper, si bien es un ensayo que va a tratar como todas estas dimensiones de poder y demás, también es como un libro de viajes. Sí, eso está chido. Sí, pero bueno, hay, como también mencionábamos, hay muchos otros libros sobre fútbol y sobre, o sea, y también de biográficos y demás. Entonces, como de cuáles se acuerdan o de cuáles más podríamos comentar. Yo quiero decir una referencia. Yo primero. Antes de que me quite la voz. Y es un dato además curioso, ¿no? Como el primer cuento latinoamericano o el primer narrador latinoamericano que integró el fútbol
en un relato fue Horacio Quiroga en 1918 con un cuentito que se llama Juan Polti y que habla de un jugador que sí existió, o sea, Abdón Porte, y que además lo dejo para que lo investiguen todos quienes estén escuchando de ustedes, porque fue un jugador que se suicidó en plena cancha en un juego del Nacional en Montevideo. Es que los autores uruguayos y argentinos empezaron muy temprano a tocar el tema del fútbol en la literatura. A lo mejor en México eso fue un poco más tardío, ¿no? Que eso no quiere decir que en México no se jugara fútbol. O sea, en Pachuca se jugó fútbol a finales del siglo XIX, igual en Orizaba y en Córdoba. Ya rodaba el balón en este contexto minero. Y seguramente fueron británicos quienes lo introdujeron a México, como en Sudamérica. Yo recomendaría, es que en Sudamérica hay muchos autores y autoras. Incluso hay jugadores que luego se hicieron autores, como Valdano, ¿no? Claro. Pero un libro icónico es el de Fútbol a Sol y Sombra de Galeano. Sí, ¿no? Claro. Y recomendaría una serie que está en Netflix y que es bastante buena. Se llama The English Game y habla sobre los inicios del fútbol en Inglaterra, cuando todavía estaban en esta línea entre el ser amateur o ser profesionales. Tiene una trama interesante, no es solo de fútbol, aunque el fútbol es lo que le da lógica al guión. Se les recomiendo mucho. Oye, además hubo, no recuerdo el nombre, pero tuvo un nombre antes de que fuera fútbol con las reglas como lo conocemos. Sí, el fútbol, bueno, es que hay muchos antecedentes, ¿no? Medievales, hasta hay gente el mismo Galeano que ubica juegos chinos, claro, milenarios previos. Pero así en Occidente... De balompié. Pues de balompié. Nos iríamos al medievo. Y ya con la forma que tiene hoy el juego, ahí sí está muy documentado, a mediados del siglo XIX, cuando ya existían clubes de fútbol en Inglaterra y en Alemania, y en Austria y en otros países europeos. Incluso hay un episodio en el cual el fútbol y el rugby se separan, claro, pero está documentadísimo. Y mátenme porque no me acuerdo si fue en Cambridge o en Oxford, pero creo que fue en Cambridge donde se dio esa decisión. Y dijeron, no, entonces estas reglas son de fútbol. Ah, ok. Y estas otras reglas son de rugby. Porque antes, en el inicio, no era tanto balompié, era balón. Sí. Balón, lo que sea. Claro. Y a partir de la separación del rugby con el soccer, ya fue como manitas y pies. Así es. Vámonos por caminos distintos. O nuestro juego de pelota prehispánico que es con la cadera, ¿no? También, sí, no, es que hay un buen de antecedentes, es cierto. Uh-huh. Ahora, ¿por qué el fútbol, y a lo mejor esto nos sirve a modo de conclusión, se convirtió en el deporte más popular del mundo y desató todo lo que hablamos hoy, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sin duda tiene que ver el hecho de que es un deporte fácil de jugar, extremadamente económico, es de contacto, pero no es tan violento, ¿no? Sí, puedes entender por qué el rugby no es el deporte más popular del mundo. Claro, claro. Pero el fútbol... Sencilla en sus reglas también. Así es, uh-huh, reglas sencillas, no importa el género, cualquiera la condición socioeconómica, exacto, es muy democrático en esencia, ¿no? Cualquiera lo puede jugar, alto, chaparro, gordo, flaco. Debe haber algo que tú puedas hacer dentro de la cancha. Claro. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que sea el deporte más popular del mundo. Sí. Y eso, aparte de todas las condiciones sociales, políticas, económicas que lo han acompañado durante toda la historia. Digo, colonización, todo, o sea, migración, de todo, o sea, porque no es el único deporte al que le ha pasado esto. Claro. A todos los deportes, bueno, no todos, pero a algunos les ha pasado esto, que se encuentran con una nueva cultura y no pega, no pega, solo en ciertas pega. Y al fútbol no es así. Normalmente sí es de que, mira, fútbol, pues está divertido y enviciado, desde ahí hasta el fin del mundo. Oye, ya no vamos a alcanzar, pero en otro episodio hay que hablar del fenómeno fútbol femenil. Claro, no, hombre, es bien importante que hablemos de eso. Uh-huh. Y yo creo que es importante que las mujeres hablen de eso. Uh-huh. Entonces, más que invitarme a mí, estaría chido que invitaras a alguna persona de aquí de La Laguna que le sepa, que seguro hay muchas. Uh-huh. Y ahorita el Santos femenil es un gran fenómeno y eso nos da un chingo de gusto, güey. Sí, he ido a algunos juegos y además es muy divertido como ir solo con amigas mujeres y gritar muchas cosas.
Vaya, qué padre. La Qué catarsis, Sí. nuevamente. Sí. Qué bien, qué bien. Sí, aunque castigado en lunes, pero a su Sí. vez, Fíjate que yo- a muy buen precio, Yo lo vayan, disfruto, por favor. Yo el lunes lo disfruto porque normalmente los lunes son como que lunes. Pero ir el lunes al estadio está padre. Está y chingón. el ambiente es muy distinto al del juego del equipo varonil. Claro. Sí. Entonces, sí, yo lo disfruto muchísimo. Hay varias ideas que igual tratar después. Pero desde el hecho de que lo que tú decías, Ru, que jueguen en lunes, en la noche, en el Corona, con precios más económicos, tiene ahí sus matices, ¿no? Pero ya desde ahí notas la diferencia estructural que se Ni hace. siquiera Claro. prenden el ¿no? tablero. Exacto. Los sueldos son absurdamente menores Estratosféricamente que en menores. el caso varonil. Hay muchas cosas que discutir, pero lo chingón es que ha crecido en muy poco tiempo el fenómeno y ojalá Están más jugando personas... muy bien, además. Sí, no, es que esta temporada Ujú. yo creo que a huevo pasamos a liguilla y yo creo que pueden ser campeonas, ¿eh? Ya en fan. Pero está medio difícil con las regias. Sí, no Está- somos fan para nada, ¿eh? Ya Para en fan. nada. Y está padre que haya los espacios y siento yo que la velocidad en la que está creciendo es lo relevante. Porque hace 3 años, o sea, esto era una cosa totalmente distinta. Pero, como decías, ya será tema para otra ocasión. Oigan, y no quiero dejar de mencionar un dato local, o sea, de otro de nuestros autores locales, que además es mi partner de la librería, y es que Fer de la Vara tiene un cuento que se llama Un guerrero nunca muere. Ahí googleenlo o pídanselo, porque es muy divertido. Sí, y sí, es está de chingón. un momento precisamente así, entre divertido, tenso y apocalíptico, volviendo, Apocalíptico, vaya. de Santos. Muy bien, perfecto. Pues no se diga más. Esas son las recomendaciones de hoy. Todo lo que tienen que saber. Ya nada más como último dato. Yo soy una persona que me gusta el fútbol y no he leído, o al revés, soy una persona que me gusta mucho los libros, pero no he leído de fútbol. ¿Por dónde empezarían? Yo recomendaría a lo mejor, Ruth, el orden que propusimos hoy. Justo así. Primero empezar con un autor local, si es que viven en el norte o en la laguna, que es Jaime Muñoz. No, y Vargas. además es una publicación nacional, o sea, de una editorial nacional, entonces sí lo pueden encontrar donde sea. Donde sea, es cierto. Pero Jaime Muñoz es un buen autor. Y sobre todo los textos de Jaime Muñoz son buenos textos para empezar Ah, en súper. esto. Y si les gusta, yo me iría directo a Villoro. Así como fuimos. Y si usted ya es experimentado, Exacto. a Cooper. Vámonos, Sí, directito. poniendo en medio, a lo mejor, para leer textos breves y a un clásico, pues Fútbol a Sol y Sombra de Galeano, ¿no? Creo que sí es un most. Ok, súper. Oye, Ahí está. además Ahí está la guía. van a ser libros que también puedes ir buscando todas esas reflexiones, ¿no? Claro. Entonces es como un libro que te lleva a otras lecturas. Excelente. Cierto. Súper. Pues no se diga más. Esto fue todo por hoy. Chingón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Suscríbanse, denos like, compártanlo y todo eso.